escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien en esta primera lectura que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a fijarnos quién va a ocupar el lugar que dejó Judas Iscariote. Era el grupo de los 11. Hay que completar el grupo de los 12. Entonces, ante esa situación se encontraron los apóstoles. ¿Cuáles son las características, los requisitos para poder participar en esta elección? Escuche. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo permanezco, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que su alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Los requisitos, como hemos escuchado en la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles.
aparece la elección de quien va a ocupar el lugar de Judas Iscariote. Se llama Matías, que es el apóstol que hoy celebramos. Antiguamente, hace muchos años, se celebraba el día 24 de febrero la fiesta de San Matías, pero después del Concilio Vaticano II se consideró que esa fiesta debía de ponerse después, durante el tiempo de Pascua, precisamente algo como muy reciente, porque fue el tiempo en el cual se hizo esa elección. Entonces se cambió para ese tiempo, en el tiempo de Pascua. Y hoy celebramos, pues en ese día 14 de mayo, celebramos la fiesta de San Matías, apóstol. ¿Qué fue lo que determinaron los apóstoles? Primero tenemos que entender que fue decisión de ellos. Por eso, para que veamos la autoridad, y el primero que habla es el apóstol Pedro, ¿sí? Porque Pedro es el jefe de la iglesia, Pedro es el primer papa. Por eso Pedro lleva esta voz. Es el que tiene que hablar y tiene que decidir. Claro, se escuchan las opiniones de todos y Pedro al final dice, es esto. Por eso, si nos hemos dado cuenta, dice que en aquellos días Pedro se puso de pie en medio de sus hermanos y le sugirió que alguien debería de ocupar el lugar que había dejado vacío Judas, aquel que había traicionado al maestro. Bien, entonces ellos hablaron y dijeron, bueno, ¿quién lo va a ocupar? Pero primero, ¿qué requisitos se necesitan? Y dijeron que el requisito era que desde el momento que aquel que debería de participar sería quienes participaron desde el momento del bautismo de Cristo hasta su ascensión a los cielos. Entonces, significa, participaron con ellos. Vieron el bautismo de Cristo, muy bien. Estuvieron en sus predicaciones, vieron sus milagros, muy bien. Vieron su pasión y su muerte, muy bien. Vieron su crucifixión, sí. Vieron la resurrección, sí. Hasta la ascensión a los cielos. Entonces, el que reúna esos requisitos podrá participar en la elección. Y habrá un hombre que llamaban el justo, José Barsabás, y Matías. Dos hombres santos, llenos del Espíritu Santo, que habían participado en todo eso. Llenaban los requisitos, pues, lo vuelvo a repetir, desde el bautismo de Cristo en el río Jordán, que fue bautizado por Juan, hasta su ascensión a los cielos. El que haya estado en ese momento, haya participado y nos haya acompañado, podrá participar. Y lo hizo, salió en la elección que hicieron, eligieron a Matías. Pues es al que hoy celebramos, a ese apóstol. ¿Qué significa Matías? Don de Dios. Don de Dios es regalo, un regalo de Dios. Por eso, don es eso, una gracia, un regalo que Dios da, ¿sí? Y Dios les concede esa gracia, les concede ese regalo y ellos determinan elegirlo. Viene una pregunta. ¿Por qué no se quedaron los 11 solamente? ¿Por qué tenían que completar los 12? Esa fue decisión de los apóstoles. Fue la voz cantante de Pedro el que dijo que era necesario. Sí. Así como el maestro los había elegido, pues había que llenar ese lugar. Alguien que ocupara ese puesto. Esto es para que podamos comprender lo siguiente. Que podemos darnos cuenta de cómo Pedro, al elegir a alguien más, es para poder comprender que la sucesión, sí, esa elección es signo de una sucesión. Y eso lo comprenderemos precisamente en el puesto de Pedro. Sí, en el puesto de Pedro para poder comprender que hay una sucesión. Pedro es el primer papa. Entonces lo van a comprender que cuando Pedro muera, se tiene que elegir quién ocupe su lugar en esa sede, en esa dirección. ¿Sí? ¿Quién tiene que estar al frente de la iglesia, al frente de las comunidades cristianas? Y entonces, por eso, ellos van a comprender que así como se eligió a Matías para que ocupara el lugar de Judas, que había dejado,
cuando muera Pedro, alguien tiene que elegir, ocupar su lugar. Y ahí viene la sucesión en la sede petrina, es decir, en la sede de Pedro, quien va a ocupar el lugar del Papa. Por eso, aquí está una prueba para poder comprender la iglesia, su antigüedad, ¿de acuerdo? ¿Quién la fundó? ¿Sobre quién la fundó? Y la sucesión que existe entre ellos, entre la elección del Papa. Esto nos da pie precisamente a esa sucesión apostólica. Y bueno, muere Pedro y le sigue sucesor, y así era elección de los papas, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy. Por eso, porque dirán, bueno, ¿por qué lo eligieron? Bueno, para que se den cuenta, que entendamos que todo lo que la iglesia hace, aquí está. O sea, es voluntad de Dios. Es ante todo el poder entender los planes de Dios. Si eligieron a Pedro, ya murió Pedro, ahí terminó todo. No, tiene que seguir. Por eso los sucesores de los apóstoles vienen siendo los obispos. Y los apóstoles dieron el poder a los obispos de poder seguir eligiendo. Por eso un obispo puede consagrar a un sacerdote y hacerlo obispo, por ese poder, esa sucesión. Así lo debemos de entender, y aquí está escrito. No hay ningún invento de nadie ni de la iglesia, no, solamente es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Dios manda, por eso lo vamos a encontrar la respuesta en el Evangelio, los mandamientos. Cumplan mis mandamientos, lo que yo les mando, porque lo que yo les digo es voluntad de mi Padre Dios. Por eso entonces aquí aparece, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y los obispos que ordenan a los sacerdotes son sus colaboradores en su ministerio, en el trabajo de la iglesia particular. ¿Por qué iglesia particular? Porque cada obispo manda en su propia diócesis. Cada obispo manda en su propia diócesis. El Papa es obispo de Roma. El Papa es jefe de la Iglesia Universal. Por eso el Papa tiene su sede en Roma. El Papa es obispo en Roma como el obispo de aquí de León. Así. Pero aparte de que es obispo de Roma, es el jefe de la Iglesia en todo el mundo. ¿Sí? Entendiendo eso entonces, cuando a Pedro tenía que encontrar una justificación. ¿Por qué elegir al número 12? ¿Por qué elegirlo? Y vean, Pedro toma un texto de las Sagradas Escrituras y dice, miren, en base a esto vamos a elegir a quien ocupe el lugar de Matías. Y dijo, que su morada, dice, así aparece en el Salmo, que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. En base a ese texto del Salmo, Pedro dice, así es escrito y lo vamos a hacer. Está bien. Por eso cuando el Papa toma una decisión, lo consulta ante el colegio cardenalicio, el consejo, que le reúne, que lo rodea, y dice, eso se tiene que hacer en base a lo que dice la Escritura. Y todo se hace en base a la Escritura, no inventos. Aquí está fundamentado en la Escritura. Y como es palabra de Dios, por eso se va a determinar a hacer eso. Porque es palabra de Dios. Por eso, al ver el Evangelio, Cristo Jesús dice lo siguiente, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es aquel que nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y los mismos sentimientos de Cristo es hacer la voluntad de Dios Padre. Fíjense bien en esto. Permanezcan en mi amor. Cumplan mis mandamientos. Lo mismo que yo permanezco en el amor del Padre, porque lo amo, le obedezco.
porque le amo, le obedezco, porque conozco sus sentimientos, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, habla de los mismos sentimientos. Y unidos a los mismos sentimientos es al mismo amor. Por eso entonces, el que diga que ama a Cristo, pues demuéstramelo con tu vida. Si tú me dices que amas a Cristo, yo quiero ver tus obras. Y las obras deben de ser precisamente con los sentimientos de Cristo. Así como Cristo, lo que Cristo hacía, yo quiero verlo en ti. Que se haga la voluntad de Dios y no lo que tú piensas o crees. Esa es la unidad que debemos de vivir. Eso es lo que nos presenta el Evangelio, ¿de acuerdo? Y el mismo Cristo Jesús insiste una vez y otra vez. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, porque me uno a su sentir, padezco con ustedes, sufro con ustedes, yo di la vida por ustedes. Y entrego la vida por ustedes porque ahí quiero manifestar el amor de esa amistad que existe. Lo que nos une, ese amor entre ustedes y yo, es un amor de amigos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya no los llamo siervos, porque el siervo, el que sirve, no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque a ustedes les he dado a conocer todo lo que le oí a mi Padre. Y cuando dice, le oí a mi Padre, es revelar lo que mi Padre quiere para ustedes. Todo lo que mi Padre me ha revelado y que yo tengo que decirles, se los he venido a decir. Fíjense cómo es la actitud de Cristo Jesús. Lo que yo le oí a mi Padre, me ha comunicado cuál es su voluntad. Y yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Por eso en la voluntad de mi Padre es, Él los quiere ver unidos en el amor. Que vivan en el amor, que se ayuden unos a otros, que se respeten unos a otros, que se sacrifiquen unos por otros y que hagan su voluntad. Si dice que se amen unos a otros, entonces que no se separen, que permanezcan unidos, no se separen. Y entonces lo que hemos escuchado durante esos días, que es un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor, aquí no entra entonces eso de cada quien hacer sus grupitos, sus dichosas sectas. No, eso aquí no entra. Aquí entra la unidad, aquí entra la guía de un solo pastor, la obediencia a un solo pastor y la obediencia a un solo rebaño. Es esto. Por eso tiene su relación con la primera lectura, para que podamos comprender las decisiones de Pedro juntamente con la comunidad apostólica. Son decisiones de Pedro. Y esas decisiones fueron apoyadas por ellos, porque estaba escrito que era la voluntad de Dios. Lo que está escrito es la voluntad de Dios Padre, y lo que nos vino a transmitir el mismo Cristo Jesús. Por eso cuando empiezan las sectas a hacer lo que quieren y demás, a vivir como ellos se imaginan, piensan, a interpretar las Escrituras, ya no hay obediencia. ¿Dónde está ese amor? A vivir, a hacer la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Y está muy claro. La voluntad de Dios es permanezcan en mi amor. Estarnos tirando, atacando, ese no es amor. Estarnos confundiendo, ese no es amor. Confundirte para sacarte del camino que te conduce a la fe, que va madurando en la propia fe, pues ese no es amor. Están mal. Y entiéndanlo. Y no lo entienden, pues entonces no permanezcan en el amor de Dios. Es amor humano. Y el amor humano es sus intereses humanos. Lo que ellos creen, piensan, pero bajo sus propios intereses. No el sentir de Dios. Queda claro entonces que dijo Cristo, permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y permanecer en el amor de Cristo es tener los mismos sentimientos que tiene Cristo. Unirnos a los sentimientos de Cristo. Su preocupación por la salvación de los hombres y no la división de los hombres. Es vivir en la unidad. Estos son los deseos de Cristo Jesús. Por eso termino diciendo, no son ustedes los que me han elegido. Fui yo quien los elegí a ustedes. Los he elegido del mundo. Por eso dice
para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Entonces, si la iglesia tiene tantos siglos y sigue, ¿por qué aparecen sectas y luego aparecen más y se van multiplicando y multiplicando? ¿Por qué no permanecen? Porque no vienen a la unión de Dios. No viven cumpliendo los mandamientos del mismo Dios. No tienen los sentimientos de Cristo. Son sus sentimientos y lo que yo siento se va a hacer. ¿Por qué? Porque yo digo. Entonces actúan en el sentir humano, no divino. Y en el sentimiento humano toman sus decisiones y se van multiplicando. Porque yo digo, me separo. Porque yo digo, me separo. Y así, puras ramificaciones y remultiplican. Y es la confusión. ¿Esa es la voluntad de Dios? Pues no. Yo los elegí para que permanezcan en mi amor. Los he elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Y si no permanecen sus frutos, no vienen de Dios. Porque sectas aparecen y desaparecen. Y más sectas vienen y desaparecen. Es eso. Entonces no permanecen en el amor de Dios. Por lo tanto, no cumplen la voluntad de Dios. Por eso termino diciendo, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento de Cristo. Pero este mandamiento del amor ya existía. Sí, ya existía. Porque en los 10 mandamientos está amar a Dios y amar al prójimo. Ya existía ese mandamiento. Solamente que Cristo dice, quiero que me escuchen. Vamos a seguir viviendo en lo que ya conocían. Reafirmar el compromiso, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es todo. Pero para poder permanecer en mi amor, tienen que tener los mismos sentimientos que tengo yo. El amor hacia los demás, entrega hacia los demás, sacrificarse por los demás. No pensar para ti, sino pensar siempre en el bien común. Y aquí está. ¿Qué pensaron los apóstoles para elegir a Matías? El bien común. Y el bien común fue entender que era una sucesión y que por eso ellos, al morir, había unos sucesores, y los sucesores son los obispos. Son los sucesores de los apóstoles. Ahí es donde se aprende a hacer la voluntad de Dios. Nada más. Así comprendemos cómo debemos de vivir en la unidad, en el amor de Dios. Primero está el bien común que mis caprichos. Primero pienso en los demás antes que yo. Si así viviéramos, tantos problemas desaparecían en la misma sociedad. Problemas de egoísmo, de divisiones, de envidia, de daños unos a otros, de robarnos unos a otros, ¿verdad? Desaparecían tantas cosas, pero el hombre es egoísta. Y hasta que no entienda lo que es el amor, amarse unos a otros, es el sentir de los demás, ¿sí? Hasta que no entendamos bien eso, el ver cómo el trabajo, la lucha de una persona y ver cómo otro en ese trabajo, en esa lucha que realiza en su propia vida, otro como si nada se aprovecha. Y todo el trabajo que ha realizado esa persona, su sudor, su sacrificio, sus desvelos y demás, para que otro sin trabajar se beneficie. No, ¿por qué? Es una injusticia, esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Si fuéramos honestos y cada uno con sacrificio, con ese esfuerzo y desvelo, ¿verdad? Nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente y no estar esperando que el otro trabaje y me aprovecho de él, ¿de acuerdo? Pues no, son injusticias. Entonces hay que tener los sentimientos de Cristo, es velar por el bien común, siempre buscando hacer el bien a los demás. Me sacrifico por ti, trabajo luchando por un servicio que te doy. Trabajar, luchar, me sacrifico para poderte servir, ayudar, ¿sí? Pues ojalá que entendamos eso, que es el sentimiento de Cristo Jesús. Póngase de pie.